Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues sin más por decir, pues aquí está Mónica. Mónica, por favor, si nos puedes contar un poquito de ti y por qué este interés por el tema de los pañales y su impacto tanto en nuestro medio ambiente como a nivel social con nuestras familias, los niños. Pues, ¿qué haces aquí, Mónica, por favor? Pues yo soy Mónica, vivo en Madrid, en España. Sé que muchas estáis al otro lado del charco. Y mi interés viene principalmente de cuando me quedo embarazada, como muchas de nosotras. Me quedo embarazada y empiezo a buscar información. Tenía bastante preocupación por entender o por saber de qué estaban hechos los pañales, qué materiales, qué había dentro de esos pañales, de esas cosas mágicas y todo el rato tenía ahí en el fondo de la cabeza que cómo lo hacían cuando no había pañales, ¿no? No los pañales de tela, sino cuando ni siquiera existían los pañales de tela. Y, y bueno, también una preocupación acuciante que nos pasa a todas y que ahora está también muy esto, que es la producción de basura que vamos a generar, ¿no? Porque al final son un montón de pañales que vas a usar, esos pañales se van a la basura, ¿qué pasa con todo eso? Bueno, pues como madre al final te empieza a preocupar un poco todo eso. En nuestro caso, la respuesta maravillosa fue la eliminación de la comunicación. Para nosotros ha sido un viaje, la verdad, increíble. Mi hija tiene ahora 2 años y medio va a hacer y a partir de los 20 meses estamos sin pañal ni de día ni de noche. Cada niño es un mundo, cada familia es un mundo y cada uno llevamos nuestro proceso, nuestra evolución, pero vamos, yo estoy encantada. Para mí ha sido increíble. No creo que tenga más hijos, pero desde luego repetiría seguro. Es, No creo que es, tenga más hijos porque, bueno, por edad y por circunstancias no creo que me toque, pero bueno, repetiría seguro y sobre todo aquí me sorprendió mucho en España el desconocimiento que había sobre este tema. Yo la primera, cuando me puse, pero de familias, de pediatras, de la gente, eso me sorprendió muchísimo, la verdad. Así que me metí un poquito en el tema y aquí estoy con vosotras, al final, sí, intentando darlo a conocer. sí, es que el pañal es un producto como muy típico, ¿no? O sea, como que hasta en las caricaturas o las imágenes vemos siempre al bebé con el pañal, ¿no? Bueno, por lo menos aquí en México se acostumbra a hacer los baby showers, estas fiestas como para preparar y que te regalan un montón de cosas antes de la llegada del bebé. Y siempre como que todas las imágenes son bebés con pañales e inclusive, pues uno de los regalos típicos son estas cajas enormes como con 100 o 200 pañales que se regalan con anticipación, un poco como para ayudar al costo a la familia del gasto de los pañales, pero también como que ya está muy establecido pues el uso de estos pañales. Y yo me imagino todas estas cajas que luego se venden y se compran como masivas de, no sé, 300 pañales que los compras de una sola talla y ya para tenerlos como en stock. Pero la verdad es que luego no sabemos qué suceden con esos pañales, ¿no? O sea, ¿dónde van esos pañales? Son muchísimos pañales. ¿Qué nos podrías contar sobre eso, no? Pues los pañales acaban en la basura, esto es una obviedad, pero lo que yo tendría muy en cuenta es que el pañal, aunque lo que vaya a contar resulte obvio, pero eso es lo que hacemos con ellos, ¿no? Tú lo envuelves bien, el pañalito, le haces una pelotita bien compactita, con todas sus cositas dentro para que nada se escape, y tú lo tiras a la basura dentro de otra bolsa de basura, y todo eso lo mandas al cubo de la basura. El pañal es es algo que no es reciclable, no se puede reciclar, no hay bueno, que yo conozca, al menos en España, no se entiende como basura reciclable o como desecho reciclable, con lo cual va al contenedor donde va todo el resto de basura. Y eso acaba en los vertederos. Hay algunos vertederos que incineran la basura, con lo que eso también conlleva incinerar una basura, pero lo normal es que estén allí y ahí siguen. Porque una cosa que creo que hablaremos un poquito más adelante, pero ya adelanto que un pañal de media tarda en descomponerse 400 años, 450 años. O sea que ahí siguen, ahí están, en nuestros basureros. Son los que acaban en el basurero, los que no acaban en el río, en el mar. Bueno, depende de las facilidades sanitarias que haya en cada país, claro.
Así que ahí están. Eso es lo que sucede con ellos, básicamente. Ahí Ahí siguen. siguen, ahí siguen. Básicamente los pañales que nosotros usamos como adultos, como mamás que estamos presentes en esta plática, nuestros pañales ahí siguen. Ahí siguen, sí, sí, ahí siguen. Si algunas habéis averiguado, si miráis los componentes que tiene el pañal, lo normal de un pañal desechable es que tenga la capa externa, que suele ser de plástico, de un plástico microporoso, ¿no? Para dejar que aquello respire. Hay una capa intermedia, que esta es la más curiosa y la más cañera, que tiene un material súper absorbente, que se llama, y luego hay una capa, la que está más pegadita al culito del bebé, que también es una capa que depende del pañal, puede estar hecha normalmente está hecha de plástico, la verdad, de un tipo de plástico X, pero en algunos que son más biodegradables se los venden así, puede estar hecha a lo mejor de otro material, como almidón de maíz, una cosita un poquito menos, un tanto más biodegradable. Y lo curioso está en esa parte súper absorbente, eso maravilloso, que es cuanto más absorbe el pañal, mejor es, ¿no? Que es un polímero, es un derivado del petróleo y no es biodegradable, al menos no en un periodo razonable de tiempo. A lo mejor en 400, 500 años se termina descomponiendo en pequeñas partículas, pero claro, eso si estuviese realmente expuesto al aire y al medio ambiente, pero aquello está bien empaquetadito, junto con heces, junto con pipí, metido bien en una bolita, en otra bolsa de plástico, quiere decir, no, todo el sistema, desde que tú, ya el pañal no es de un material reciclable, pero todo el sistema que hay después, cuando lo desechas, no tampoco ayuda a que aquello se termine descomponiendo, ¿no? O sea que hay ahí un tema importante. O sea que tenemos en los componentes por resumir, tenemos plásticos, tenemos el superabsorbente que os he comentado, podemos tener cloro que utilizan para blanquear los materiales. Bueno, esto el benzol y el espera que voy a leer porque es complicado de decir, tributilestaño, esto se ha dejado bastante de utilizar, pero también estaban ahí en los pañales, que son materiales bastante contaminantes y además son disruptores endocrinos. Y tenemos perfumes, fragancias, tenemos tintes, los coloritos, los dibujitos, que tampoco se explica de dónde vienen, porque tú miras los componentes en un componente de pañal, que luego si puedo os comparto, he hecho un par de fotos de los pañales que más se venden en España, para que veamos los componentes, que tú lees la etiqueta no te enteras de nada. Eso para empezar. O sea, tenemos un montón de cosas en los componentes de los pañales que son muy difíciles o Sí. muy poco biodegradables. Y Con lo entonces, cual, dime. ¿no? Y entonces todos esos componentes siguen ahí y no es de un solo pañal, ¿no? O sea, con No, claro, claro. más o menos cuántos pañales, o sea, para darnos una idea, porque luego pensamos en números, o más bien usamos los pañales del día a día y no sabemos realmente cuántos al final son los que terminan en el tiradero. Pues Entonces, haciendo números, una media que podamos hacer, si vamos a calcular, que esto cada niño es un mundo, que usemos 5 pañales diarios. Obviamente al principio se usan más, según van creciendo se usan menos, pero vamos a calcular que utilicemos 5 pañales diarios. Y vamos a calcular que los niños utilicen pañales hasta los 30 primeros meses de vida, que esos son 2 años y medio, que algunos ya sabemos que llegan hasta los 3 y hasta los 3 y medio, depende del país y de cómo lo lleven, en qué momento les pille. 5 pañales diarios, 30 meses de vida, son unos 5.400 pañales cada bebé, de media. sí, es una pequeña montaña que están dejando nuestros bebés y nosotros como papás para las próximas generaciones. Una pequeña Eso, montaña de basura. eso calculando lo que te digo, 2 años y medio, que si te vas a 3 años que los bebés utilicen pañales hasta los 3 años serían 6.500. Y mira, tengo en un informe que he encontrado para los que vivís en España o conocéis el Estadio Santiago Bernabéu, que es el estadio del Real Madrid de fútbol, pues si haces el cálculo, pues más o menos en cuanto a toneladas de basura que se producirían con eso, son unas 900.000 toneladas, que es lo mismo que llenar este estadio 2 veces, llenarlo entero, 2 veces con pañales sucios.
que no sé, el estadio en México o se me ocurre ahora en Argentina, un estadio grande, que es un estadio de fútbol de un equipo, llena eso 2 veces con pañales para que te puedas hacer el cálculo de la montaña de basura que eso supone. No, es enorme y el detalle es que no nos comentaste un poquito de los componentes que están en el pañal, que no se descomponen, pero también que al momento de producir el pañal, pues tienen un impacto, Claro. ¿no? Sí, Entonces, claro, la producción del pañal tiene un impacto, obviamente, por cada... Mira, esto depende de donde lo leas, pero es así. Más o menos un pañal desechable para su fabricación necesita como 3,5 veces más energía, 2,5 veces más agua, el terreno el terreno en cuanto a árboles que se tienen que plantar para luego obtener la celulosa, el doble de recursos naturales y unos 5 árboles por cada niño, más o menos, para esto. Y luego lo que dices tú de, de que todo eso va... Bueno, y eso más o menos calculando serían unos... Este dato a lo mejor es un poco absurdo o no tiene mucho sentido si lo leo tal cual, pero aproximadamente para la producción son unos 30 kilos de polímeros por cada niño en sus 2 primeros años de vida. O sea, 30 kilos de plástico para la producción del pañal. esa cantidad de kilos me impresiona, o sea, para el tamaño de nuestros bebés, ¿no? Nuestros bebés no llegan a pesar a veces ni 10 kilos, ni 15 kilos, o sea, y ellos están generando estos 30 kilos Sí, de... claro, porque o sea, es la fábrica, es la energía que se utiliza para todo eso, es la celulosa que se utiliza para eso y todos estos productos además derivados del petróleo. Bueno, da que pensar. Es mucho para una personita tan pequeña, ¿no? Y ahora cada vez que vemos pañales que duran más tiempo, ¿no? O sea, que no solamente vemos talla 1, 2, recién nacido, 3, sino ya vemos hasta talla casi 7, 6, o sea, como que cada vez vamos usando por más tiempo los pañales. Sí, esto lo hablaremos más adelante, un poquito de la charla que lo hemos comentado tú y yo, hablaremos más adelante de efectivamente qué es lo que conlleva también el pañal desechable, ¿no? En cuanto al tiempo de vida de los niños en los que utilizan un pañal. Exacto. Sí, Y pues efectivamente. la solución a todos estos productos que hemos escuchado de los polímeros, de la celulosa, el petróleo, los árboles que están haciéndose uso para producir estos pañales, a veces la solución que se escucha más, que las mamás como que nos preocupamos y que empezamos a investigar sobre todos estos pues productos artificiales, plásticos a los cuales tienen contacto nuestros bebés, pues pensamos en usar pañales de tela, ¿no? O sea, como que esa es la solución que está ahí un poquito más útil para todos o visible para todos, que es el pañal de tela. Pero ¿cómo verías si me he encontrado debates, ¿no? De que no, el pañal de tela ni siquiera es tan ecológico como dice. A ver, ¿Cuál es es? la historia con esto es que creo que es en el 2013, desde la Autoridad Sanitaria en Inglaterra, se hace un estudio de cuál es el impacto medioambiental de un pañal desechable y un pañal de tela, un pañal reusable. Se hace un estudio que, como todos los estudios, pues depende de qué punto de partida hagas el estudio. Yo me he leído el estudio, lo puedes encontrar en internet, te lo puedes leer entero, está público, no tienes que pagar ni nada, lo encuentras bastante fácilmente. Y en el estudio, pues una de las cosas más curiosas es que se considera que cuando tú lavas el pañal lo vas a secar con secadora, por ejemplo. Cosa que en mogollón de países, bueno, en España, pues, alguien tiene secadora, que yo conozca, yo no conozco a nadie que tenga secadora, pero bueno, ahí están, ¿sabes? Claro, si se empiezan a tener depende de dónde vivas, pero por ejemplo en México depende de dónde estés y en muchísimos países, o sea, secarlo al aire es una cosa que decir, no necesitas una secadora porque lo secas y depende del clima que tengas, es bastante fácil. No es tan común utilizar secadora, depende de en qué países. Del norte de Europa y del norte de Europa para arriba, sí es verdad que sí que lo puedes utilizar. Se tiene en cuenta también que se utiliza el pañal de tela el mismo tiempo que un pañal desechable en cuanto al bebé, la edad del bebé. Normalmente los pañales de tela de alguna manera reducen el tiempo en que los bebés van a utilizar el pañal porque los hacen
por, por una parte, el bebé siempre va a ser consciente de que está mojado porque los pañales de tela, al fin y al cabo, no son tan absorbentes o como los pañales desechables que existen ahora, en cuanto a que digan que el culito del bebé se va a quedar seco. Entonces, claro, en cuanto está mojado, lo vas a cambiar y el bebé siempre sigue siendo, no termina de dejar de ser consciente de que está mojado, que esto pasa con los pañales desechables. Y por otro lado, los padres también no quieren seguir lavando. Llega un momento en que, ¿sabes? Están más por la labor de que su hijo empiece a utilizar el orinal o, bueno, otra serie de cosas. Ayudan mucho más. ¿Qué es lo que pasaba si tú, por lo menos en España, cuando hablas con gente de mi edad, un poquito más mayor, ¿y qué te dicen tus padres de cómo hacían o con sus padres, vuestros abuelos? Pues básicamente que estaban hartos de lavar pañales y a los 16 meses, oye, mira, ¿sabes? Empezamos con el orinal porque yo ya no quiero lavar más. Entonces, es una cosa, no es del niño, es una cosa de los padres también, ¿sabes? En cuanto al pañal de tela. Pero si utilizas pañales de tela, hay un montón de cosas que puedes hacer para que el impacto medioambiental sea menor. Por supuesto, los pañales de tela son reutilizables. Los vas a utilizar seguramente con otro bebé que tengas. O se puede vender, que hay mucho mercado de segunda mano. Si puedes utilizar la lavadora lo menos posible, pues mira, mejor. Si te vas a comprar una lavadora o tienes una lavadora, pues ahora también que todo el mundo es muy consciente del impacto medioambiental, pues lavadoras que tengan eficiencia energética la mayor posible. Aquí en Europa la calificación es A+. Una lavadora A+, en las que mejor, o A++, que ya hay como 3 pluses, sí, ahora ya según vas a comprarlo, pues una que tenga eficiencia energética en cuanto al gasto del agua, en cuanto a todo, que tenga, bueno, pues lo que mejor te puedas hacer con ello. Las prácticas que hemos comentado o de la eliminación de la comunicación de la eliminación, o lo que te decía de que obviamente los niños al final dejan el pañal antes, con lo cual hay menos uso de ellos, menos producción de esos pañales. Al final eso se traduce en menos impacto medioambiental. Y otra cosa que quería decir de los pañales de tela era que es que ahora que empieza a haber un montón de marcas más, generalmente la producción de pañales de tela es de alguna manera mucho más preocupada con el medio ambiente. Esto en cuanto a materiales. Normalmente siempre vas a encontrar que los materiales son algodones orgánicos o que tienen certificados de que vienen de cultivos de algodón sostenibles o de bambú o de otros materiales que son mucho más amigables con el medio ambiente, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, puedes encontrar debate, pero si te pones a indagar un poquito más, no hay comparación. Y por supuesto, el pañal de tela no va a estar allí durante 500 años hasta que se desintegre. Viene envueltito con sus caquitas y sus pipís y con un montón de basura más alrededor, porque no vamos a generar una montaña de basura con ellos. Aunque puedas debatir si la producción del pañal es más, una es más ecológica, por decirlo de alguna manera, que la otra, aunque puedas encontrar un debate ahí, que yo no lo veo, como ves tengo bastante claro cuál es más ecológica una que la otra, la producción de basura, ya en la producción de residuos, es que no tiene nada que ver. Con lo cual, en fin, yo creo que la balanza está bastante hacia un lado. Así que sí, es muy buena opción los pañales de tela. Es una opción, bueno, es una opción, sí. Sí, bueno, yo también creo que es una excelente opción. Nosotros también usamos pañales de tela, pero sí me he encontrado con mucha gente que no se siente absolutamente cómoda con ellos. Siempre les he dicho que pues lo intenten, ¿no? Que lo prueben, que vean, porque a veces nos imaginamos que va a ser más complicado de lo que realmente es. Y estas personas luego me comentan que pues ya hay pañales biodegradables, que mejor esta marca, que es ecológica, realmente ya estamos en una etapa en cuanto a tecnología para decir que los pañales que nos venden como ecológicos y biodegradables son realmente eso o todavía pues es como publicidad engañosa un poco. A ver, es verdad que se ha mejorado un montón en los materiales. Y es verdad que obviamente, porque los materiales que se utilizan para los pañales, sí me gustaría, decir que son los mismos materiales que se utilizan muchas veces en compresas
y en pañales para personas mayores. O sea que el problema se agranda bastante por ese lado. Pero bueno, vamos al tema que nos ocupa, que son los pañales para los bebés. Los materiales empiezan a ser, de alguna manera, sobre todo menos tóxicos para el bebé. Pero eso no significa que luego sean más biodegradables. Principalmente un problema de lo que hemos dicho de cómo se desecha el pañal. Si el pañal se abriese, si los residuos sólidos se tirasen al inodoro, porque los residuos sólidos también son una fuente de infecciones, para que nos entendamos. Si eso se abriese y se depositase en un sitio en el que realmente tuviese posibilidad de biodegradarse mejor, pues bueno, sí, pero la verdad es que nuestros sistemas sanitarios y nuestros sistemas de basura no son así. De hecho, no hay programas de reciclaje de pañales en ningún país que yo conozca. Sé que hay algunos estudios, algunas investigaciones que se están haciendo en Nueva Zelanda, que son bastante conscientes del medio ambiente y cuidan mucho sus tierras y todo eso, pues hay cositas por ahí, pero no, la verdad es que no, que en nuestro sistema sanitario pues no hay esto. Entonces, los pañales, es verdad que los que se venden como biodegradables pues tienen sellos de eficiencia en cuanto a la producción, sobre todo, de materiales de que la celulosa viene de bosques sostenibles o de que no utilizan tantos plásticos. Y bueno, pues ahí están. Y son, sí, pues son mejores que los que no tienen esos sellos, eso está claro, ¿sabes? Eso es así. Pero lo de compostables, bueno, está ahí. Para compostar un pañal habría que separar las partes que no son compostables, los plásticos, los velcritos, las cubiertas con tintes, eso no se puede compostar. Habría que tener un sistema de compostaje en casa, cosa que es muy complicada porque tener un sistema de compostaje es muy complicado y, por supuesto, separar la parte, lo que te digo, compostable de la que no es. Y los pañales manchados con heces no son compostables. Tú eso no lo puedes compostar en tu casa. Con lo cual, bueno, yo he encontrado una marca de pañales de tela que venden absorbentes compostables, que incluso te cuentan, los venden online, incluso te cuentan cómo hacer el compost en casa y te cuentan cómo separar una parte de la otra. Bueno, con mucha información, quiero decir, al respecto. Pero si no, bueno, puedes encontrar páginas de compostaje que igual alguna te dice, echa aquí un trozo y tú de repente echas un pañal manchado de caca de tu hijo en un y se te van el bote, vamos, la compostera entera se te va a la mierda, nunca mejor dicho, porque no está bien compostado. No, a día de hoy realmente no tenemos un buen sistema para que esos pañales se pudieran compostar. Con lo cual, bueno, hay mejores materiales que hace 50 años, eso seguro. Pero el problema de los residuos sigue estando ahí. Sigue siendo el mismo. Pues creo que todavía no llegamos a ese futuro de llegar a los compostables, pero tú bien mencionaste que es una mejoría desde hace 50 años, porque tengo entendido que más o menos hace 50 años fue que se crearon estos primeros como pañales desechables. No sé qué me puedas contar sobre esta creación. Bueno, la historia de los pañales, ahí podéis encontrar en internet un montón de información. Yo os voy a destacar varias fechas que son, digamos, las más curiosas, que son el primer pañal desechable tal cual y que se comercializó como pañal desechable, lo inventa una escocesa en 1947. ¿Vale? De hecho, además es curioso porque esta mujer es como de familia de inventores y de gente así como muy creativa. Si os buscáis ahí, se llama Valerie Hunter. Si buscáis en internet, encontráis ahí su historia. Y inventa, era un pañal en dos partes, una cubierta de plástico y un absorbente que lo llamó Paddy, que de hecho en Inglaterra creo que todavía se sigue llamando Paddy a los absorbentes o a las compresas o las partes de dentro de los pañales. Y esa es la primera que inventó eso. Mira, en 1947 es cuando lo inventa. Lo empieza a vender en 1949 y realmente se empieza a comercializar como en 1950. Vende la patente la compran en Inglaterra y la compran en Estados Unidos. Pero bueno,
tampoco es súper extendido. Aunque realmente ese es el primer pañal desechable que existe. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues las mujeres están más incorporadas al trabajo, empiezan a, digamos, a demandar más libertad o menos esclavismo del pañal, de lavar pañales y de estar bueno, y de hacer eso, y sí que empieza a haber sí que empieza a crecer la demanda por el pañal desechable. Son en los 50 cuando se empiezan a utilizar más. Y además empiezan a entrar compañías que las voy a nombrar y os van a sonar. Johnson & Johnson, Kendall, Playtex, todas empiezan un poco a entrar en el pañal desechable. Y es en 1956 cuando empieza Procter & Gamble, que esta os tiene que sonar a todas. Procter & Gamble es la compañía que comercializa, bueno, Fairy, los Pampers, que no sé si es lo que más se conoce en América, esa marca, aquí Dodot, esa es una mega marca. Y ellos lanzan en 1961 los Pampers, y ahí es cuando ya explota el mercado. Una compañía grande y ya sí que explota el mercado del pañal desechable. Todavía los materiales son un poquito así, se van incorporando luego más tarde pues velcros y unas mejoras en el diseño. Y la última fecha que sí me gustaría contaros es que en el 66 se inventan los polímeros y se inventa este material súper absorbente que son, las habéis tenido que ver, que son como bolitas que en cuanto les echas agua absorben ahí todo lo que pillan, toda la humedad que pillan. Y esto se incorpora a los pañales en 1984. Este material se incorpora a los pañales en 1984. Que una cosa sí me gustaría deciros, el material superabsorbente absorbe el pipí, pero absorbe todo. Absorbe también la humedad natural de la piel de tu bebé. Por eso también es más normal que con un pañal el culito del bebé se queda seco o reseco. Eso también parece una tontería, pero yo me quedé un poquito ahí pensando, ya, también es una historia, ¿sabes? Eso en cuanto a la historia de la invención del pañal. Ahí os dejo unas cuantas fechas. Realmente es algo reciente, pero pues como todo invento, digo, ahorita nos podemos poner a ver nuestra casa alrededor y la mayoría de los productos que tenemos, como el microondas o la lavadora o cosas así, son realmente recientes y también han afectado pues nuestra vida cotidiana, ¿no? No es lo mismo calentar la cena en el microondas que antes cuando no existían. Entonces, el pañal como cualquier invento, también ha tenido un impacto en la forma en la que socializamos, en la forma en la que cuidamos de los bebés. ¿Cuál es o sea, cuáles son las diferencias que podemos ver entre cómo cuidamos ahora a nuestros bebés gracias al invento del pañal o debido al invento del pañal y cómo le hacían antes de que existiera este maravilloso invento de la absorción y del desechable? A ver, yo entiendo que el pañal es una liberación en cuanto a una cosa menos de la que tienes que estar pendiente. Yo esto lo comprendo. Como madre primeriza que fui en su día, bueno, es la única, solo tengo una hija, pero entiendo que cualquier cosa que te libere un poquito de todo eso que te está pasando, pues te va a ayudar. Pero las personas que hemos practicado comunicación de la eliminación y que vemos que es una necesidad más de nuestros bebés, la eliminación. A lo mejor eso es una opinión muy personal, pero para mí lo fundamental que ha cambiado es esa comunicación con ellos, o ese aprender a ver esa necesidad de tu bebé, como comer, como dar el pecho, como... Entonces, fundamentalmente lo que ha cambiado es que es una necesidad de la que ya no nos fijamos. Nosotros ponemos un pañal y es una cosa que ya te olvidas, ya está, ¿sabes? Luego te acuerdas cuando a los 2 años y medio, 3 años, tienes que llevarlo a la guardería y te dicen, no, tráigame a su hijo, por lo menos aquí en España, a los 3 años, su hijo sin pañal, porque aquí no vamos a andar cambiando pañales. Entonces ya te acuerdas de, ostras, pues claro, ahora me tengo que hacer cargo de esto. Que de hecho ayer leí un post en Instagram, Elimination Communication, que me encantó porque decía, yo creo en el entrenamiento del pañal, no de dejar el pañal, sino de que se lo ponemos. O sea, nosotros entrenamos a nuestros hijos para que sepan a usar el pañal. Porque de naturaleza ellos son conscientes y te intentan, por lo menos bajo mi experiencia, yo lo que he visto es que
Puede que luego no les importe, que estén manchados o lo que sea, pero un bebé es consciente de que tiene esa necesidad. Y ahí está en cómo nos estos. Entonces, claro, los pañales van de la mano de los carritos, van de la mano de la incorporación de la mujer al trabajo y que nuestros permisos de maternidad son así de cortitos, o si es que los hay. O sea, van de la mano de un montón de cosas que al final, pues bueno, pues es una cosa menos que te has quitado de en medio. Pues yo no tengo que preocuparme de este tema. Entonces, eso sí que cambia culturalmente. Yo, como mamá, al principio, pues es que no consideraba otra opción. Es que no pensaba que la hubiese. Fue cuando me puse un poquito a pensar qué pasaba antes, porque claro, o sea, el pañal se inventaría en algún momento. ¿Y antes qué pasaba? O sea, ¿cómo lo hacía la gente que vivía en el bosque? Es que decir, ¿qué hacían? Hasta los 3 años tenían a niños cagándoseles encima. Claro, no, es que es así, ¿sabes? Es verdad que, o sea, hace mucho tiempo que no vivimos en el bosque, cierto, pero ¿cómo lo hacían? ¿Sabes? Cuando no existían pañal o hasta los 3 años tenían que estar poniéndoles cosas de tela, cubriéndoles de alguna manera. Pues, por poner un ejemplo, pues hay, si buscas que si los inuits utilizaban musgo debajo de una piel de foca, o que los indios americanos utilizaban, o incluso madres incas, o hierbas debajo de una capa de piel de conejo. O sea, sí, bueno, había métodos, obviamente, para que, sobre todo si hace frío, para que tu hijo esté cubierto y, bueno, de alguna manera, pero ¿qué ibas a hacer hasta los 3 años? Estabas con tu hijo ahí chorreando porque los niños se llevaban encima, no se llevaban en carritos. Entonces, culturalmente un poco para mí lo que ha cambiado más fundamentalmente es eso, ¿no? El alargo de la edad hasta que los niños empiezan a ir al baño solos, o les enseñamos a ir al baño solos, y que hemos perdido este detalle de podernos atender esa necesidad de nuestros hijos. Siquiera saber qué se puede hacer, al menos saberlo, tener esa información, ¿no? Esto es, bueno, sí, no sé si he contestado la pregunta, porque me he No, ido un poco sí. por las ramas, pero creo que... No, está perfecto porque nos cuentas un poquito de que antes, a pesar de que existían estos pañales como muy rudimentarios, con hierbas y con pieles de animales, pues tampoco se usaban de la manera en la que nosotros los usamos actualmente, ¿no? No era algo que olvidábamos, como tú bien dices, que se dejaba ahí, que nos podíamos olvidar de la eliminación del bebé, sino que las mamás y los papás y la tribu que estaba alrededor de ese niño, pues tenía esta noción de que estaba nada más ese pañal por si acaso, ¿no? O sea, que había esa necesidad y que había que atenderla. Y me gusta mucho que mencionas un poco lo de comunicación de la eliminación. No sé si nos pudieras hablar un poquito más de cómo se podría aplicar, o sea, si realmente, como bien dices, no estamos ya en el bosque, ¿no? Tal vez no formamos parte de una tribu como antes, tal vez trabajamos, o sea, como que ya vivimos en una época en la cual por algo se creó el pañal. Entonces, ¿podríamos regresar a esas prácticas o tú crees que pues no realmente o Sí, cuál sería? no, sí, yo sí que, a ver, yo tengo mi experiencia personal en la que nosotros hemos practicado comunicación de la eliminación y no hemos abandonado el pañal por completo, pero un pañal que no manchas es un pañal menos que supone un residuo menos. O sea, quizá ahora mismo no podemos orientarlo todo a reducir por completo el uso del pañal, pero todo lo que sea reducir la producción de residuos, vamos a estar ayudando al medio ambiente, vamos a estar ayudando bueno, esta semana es de lo que se trata, ¿no? Zero waste, o sea, la producción de residuos cero, ¿no? Intentar producir menos basura. Con lo cual, un pañal menos de uso, un pañal menos sucio, es menos basura. Y sí que se puede hacer. Uh, es verdad que, claro, es que nuestro concepto español, pues yo cuando lo comento con alguna mamá en el parque, que me preguntan, ¿y tu hija no lleva pañal? No, mi hija ya no lleva pañal porque nosotros hemos hecho esto. No tenía ni idea, no lo había oído hablar nunca. Pues bueno, pues es esto, básicamente es atender un poquito las necesidades de eliminación de tu bebé, que cuando lo haces la primera vez realmente, a ver, te voy a contar un pelín, voy a intentar resumir muy rápido cómo fue para mí, para que, para de alguna manera no ponerme de ejemplo, pero sí ver qué se puede hacer. Y yo vivo en Madrid, en una ciudad enorme, no vivo en el campo, no puedo sacar, o sea, vivo, quiero decir, aquí en medio, ¿sabes?
para mí lo que me abrió los ojos fueron las 48 horas que hice de observación desnuda de mi hija, porque de repente me di cuenta que cuando la niña estaba haciendo pis, efectivamente hacía cosas que no, o sea, estaba de alguna manera emitiendo señales o comunicándome que ahí pasaba algo. Igual que cuando se ponen nerviosos que quieren comer o que quieren mamar. Y claro, la pones a hacer y ves qué hace y dices, pues efectivamente, hija, me estabas diciendo que te estabas haciendo pis o caca o lo que fuese en ese momento. Y ahí dices, ostras, pues aquí hay algo que oye, pues si tengo la oportunidad de compartir con mi hija y con mi bebé, pues maravilloso. Se puede hacer mientras estás en casa. Es verdad que tienes que, a ver, que si no te gusta que tu hijo se mee en la alfombra, pues bueno, pues es algo más que tienes que pasar, pero es como el baby led weaning o el porteo, o sea, tu hijo va a manchar cuando empieza a comer. ¿Quieres que aprenda a utilizar una cuchara? Pues va a ponerlo todo perdido. O sea, va a haber comida alrededor de toda su sillita o donde quiera que esté, o en tu ropa o en la suya. O sea, se va a manchar. Porque para aprender tiene que haber un proceso. Y si tú esperas a los 2,5 años o 3 años a quitarles el pañal, tu hijo también se va a mear en la alfombra. O sea, no es un problema con el que no te vayas a encontrar. Te vas a encontrar con ese mismo problema agravado con que tienes que hacerlo con un niño que ya es distinto. La comunicación y las cosas que le están pasando a ese niño no tienen nada que ver con las cosas que le están pasando a nivel desarrollo, a nivel cognitivo, a nivel emocional, a un bebito que a un niño de 2 años. O sea, que al final te vas a encontrar con ese problema. Con lo cual sí que se puede hacer. Y encontrar una medida en la que tú te encuentres cómodo, pues si salgo de casa, pues le pongo un pañal desechable porque es mucho más cómodo, obviamente. O encontrar unos pañales de tela que a ti te gusten y vayan bien con ellos. Y al final, por lo menos mi experiencia con mi hija es que te sorprenden. O sea, sales fuera y la niña quizá casi es más consciente de lo que le está pasando fuera que en casa. Por lo menos con mi hija también llegada a una edad, pero sí que yo tenía también ese miedo, ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Mi hija ya utilizaba el orinal, ya atendía esto, y ahora vamos a ir a casa de la abuela. ¿Y yo qué hago? Si yo ya no utilizo pañales, ¿qué hago? Le pongo un pañal, a ver si no va a querer ir al baño. Y al final, bueno, pues sí, es un aprendizaje como todo, y tu familia, pues, bueno, cuando un poco lo decías tú también ayer, que te preguntaba una madre bueno, cuando ven que funcionan también. Y bueno, es un poquito a poco, haciendo que la gente lo conozca, pero desde luego sí que considero que es posible. Sí que considero que es posible. Mónica, muchas gracias por compartir toda esta experiencia y tu propia, pues desde tu propia historia, ¿no? Desde cómo tú has ido viendo esto, también yo creo que aprendí muchísimo de todos estos elementos, de lo que incluyen los pañales, de lo que implican los pañales. Muchas gracias por estar aquí. Y antes de llegar a las preguntas, a mí me gustaría hacer como una última pregunta para ti. La pregunta sería, ¿cuál sería ese tip o pues ese consejo como muy puntual para que la gente pudiera hacer esta reducción de residuos en relación al pañal o pudiera tener una relación más ecológica con la eliminación de sus bebés? Pues la verdad es que yo les recomendaría la comunicación de la eliminación. Para mí ha sido, bueno, un descubrimiento. Sobre todo si son padres, que imagino que los que nos estén escuchando también estarán de alguna manera concienciados o preocupados por el medio ambiente, y muchos seguramente incluso practiquen el porteo. Bueno, pues el porteo es maravilloso para darte cuenta cuando tu hijo se está haciendo pipí. De hecho, con muchas madres que no utilizan el porteo, yo siempre les pregunto, claro, tú no conoces esto, pero ¿a que tú sabes, aunque tu hijo y el pañal, cuándo está haciendo caca o cuándo se está haciendo pis? Ah, pues sí, porque mira, mi hijo cuando está haciendo caca, mi bebé se queda así quieto y hace no sé qué. O mi hijo cuando ya anda para hacer pipí, se queda quieto y ya sé que se está haciendo pipí. O sea, al final sí que tienes esa comunicación. Tú sabes interpretar a tu bebé. Obviamente, insisto, que cada bebé es un mundo
y que habrá casos especiales en el que pues mi hijo está corriendo por ahí y de repente viene con una cagada de encima y lleva 3 horas con la cagada y no le importa. Y no ha hecho ningún gesto ni que le haya molestado ni nada. Pues bueno, pues sí, puede pasar seguramente. Pero si desde el principio no les hacemos que pierdan esas sensaciones con los pañales, pues esto les va a resultar curiosísimo a los padres. Entonces yo sí le recomendaría que lo puedan hacer en casa, a lo mejor solo los fines de semana, intentar estar un ratito sin pañal, para que el bebé también tenga el culito al aire, que esto hasta lo recomiendan los pediatras, que no siempre estén con los pañales puestos, que el culito al aire es bueno para ellos, ¿sabes? Que les dé el aire en una zona que están todo el día ahí bien apretadita y bien escondida, ¿sabes? Esto, o sea, que lo prueben porque se van a sorprender. Se van a sorprender. Y para finalizar con esto de los residuos, me gustaría leerte una frase que leí en uno de los estudios que he estado leyendo de una investigadora de Nueva Zelanda, que dice, solo porque lo pongas en la basura y vaya a ser tirado a un vertedero, no significa que ya no esté. Así que al reducir lo que estamos usando, hay menos de ese potencial para volver a salir al medio ambiente. En otras palabras, reducir nuestro uso general de plástico es clave. Y esto, en cuanto a la reducción de residuos, la verdad es que me parecía que lo resumía perfecto. Sí, muy, muy puntual esa última frase y pues esa pues invitación a que lo prueben, que vean qué sucede, tal vez te sorprenden. Moni, ¿cuáles son tus datos de contacto para todas las personas que nos están escuchando para que te puedan contactar, darte tal vez algunas dudas o buscar tus asesorías si quieren empezar este proceso? Pues ahora mismo por email, mi email lo voy a escribir aquí para que lo tengáis por si lo quiere Lo alguien. acabo de escribir yo también, pero para que las personas que tal vez no puedan leer y te puedan escuchar, también sí lo puedes dar. Pues para mi email es Mónica L. Jimeno con G, todo seguido. Mónica L. Jimeno con G, @gmail.com. Y en mi cuenta de Instagram, que es a Maternita, que es un poco curioso cómo está escrito, porque es Mater. Nita viene de knitted en inglés, de tejer, porque a mí me gusta tejer y hice ahí un juego de palabras que bueno, igual los que hablan inglés igual lo entienden y en español pues es un poquito rarito. Lo tienes ahí escrito, que es Maternita, Materknita. Maternita. Y ahí estoy empezando a crear contenido para poder compartir con todos pues un poco todas estas cositas que hemos estado hablando. Aparte, todo esto de la eliminación, de la comunicación de la eliminación para mí viene de la mano porque me estoy formando como asesora de lactancia y me parece que todo es muy sinérgico. Ambas cosas están muy relacionadas. Si la ingesta con el desecho. ¿Sí? Van de la mano. Pues muchísimas gracias. Empezamos la sesión de preguntas. Si hay alguien que tenga alguna pregunta, que quiera dar algún comentario o comunicar algo, si tienen la cámara encendida o la pueden tener, pueden hacer una seña con sus manos o también hay una como opción de levantar la mano, como de un botoncito ahí, para poder escuchar sus... ¡Ah! Una niña sí levantó la mano. Tu bebé! Mira, sí que Monse nos comentaba una cosa en el chat, que es verdad lo que dice, la verdad es que todo lo que es reusable implica más trabajo y esfuerzo para los usuarios. No es lo mismo comprar, usar y tirar que tener que lavar, secar, etcétera. Implica un compromiso con el medio ambiente y algo más de tu tiempo. Pues es cierto lo que dice Monse, esto es así. O sea, requiere más trabajo, pero es lo mismo que sucede ahora con el reciclaje, que por ejemplo en España con la pandemia han subido los índices de gente del reciclaje, la gente está como más concienciada. Sí, requiere más tiempo por nuestro modo de vida, porque estamos acostumbrados a tener espacios, o sea, márgenes de tiempo muy cortitos. Ahora tengo que hacer esto, ahora tengo que hacer aquello. Y entonces, claro, como vamos, sí, requiere más tiempo y requiere un poquito más de esfuerzo, es verdad. Pero es lo mismo que, o sea, para mí, al final es un cambio de mentalidad. Aunque requiera más tiempo, ¿sabes? La cuestión para mí es ese cambio de mentalidad, ¿no? Si para ti es importante, al final el tiempo que te conlleve hacerlo va a ser importante
y vas a estar por la labor de hacerlo. Claro que sí, creo que es un poquito de ¿Sabes? crear rutinas, ¿no? Es un poquito crear rutinas y crear tu propio estilo de vida adoptando estas prácticas. Sí, porque, a ver, por poner un ejemplo, pues para mí tener 3 basuras en la basura del plastiquito, del papelito, del no sé qué, pues al principio también era un coñazo, porque ocupa un montón de espacio, dónde lo meto, cómo lo hago, cómo no sé qué, y al final es una cosa que, o sea, yo me encuentro con gente de 20 años que para ellos es lo más normal del mundo. O sea, ni se plantean que es que ocupa más espacio la basura. En mi casa, quiero decir, el cubo del amarillo, el cubo del papel, ni se lo plantean. Y ahora tengo que bajar hasta el container del reciclaje del papel, que está un poco más allá de la calle. No se lo plantean porque es una cosa normal para ellos, Claro. ¿sabes? Para las generaciones más jóvenes, porque lo tienen incorporado a sus hábitos. Entonces, al final, ¿sabes? Es una cuestión de, pues, de cambio de mentalidad, de paradigma o de establecer como normal algo que realmente es importante para el medio ambiente. Bueno, Claro que si lo sí. consideramos importante para el medio ambiente, que creo que lo es. Ana de la calle también quería participar. No sé si quieras abrir tu micrófono, Ana, para darnos tu comentario o participación. Sí, hola, hola, encantada de saludarles. Me incorporé un poco tarde y la pregunta era bueno, pues en el empiece de decidir aprobar un fin de semana, por ejemplo, pues si nos puede dar algún consejo para este primer fin de semana. Sí, claro, se puede, bueno, claro, sí, el fin de semana es perfecto. Te voy a contar cómo empecé yo, que para mí fue esto. El bebé era, a ver, yo empecé con 2 meses, era bastante cómodo en cuanto a que el bebé no se movía mucho, lo tenías ahí quieto y bueno, era muy fácil observarle. Desnuda, directamente encima de algo que absorbiese, yo tenía unas toallitas absorbentes o algo a lo que no te importe que se manche, lo tenías ahí Bueno, encima y tiene casi 2 años, así que ya corre por ahí, 1 año y 8 meses. claro, cuando son más mayores es distinto porque además te encuentras con la adolescencia, ¿no? Como es que la llaman, ¿no? De que a los 2 años es terrible, pero lo primero es que ellos sean conscientes de lo que está pasando. Y para que Ajá, ser conscientes de lo que está pasando tienen que estar desnudos, si se lo nunca lo han contamos. visto. Claro, si nunca han visto lo que pasa, pues, y esto va a conllevar que efectivamente se hagan pis encima. Eh, em, nosotras en Go Diaper Free tenemos un método que es de enseñanza para que utilicen el orinal, que es un método bastante cañero. Es decir, a partir de hoy se va a utilizar el orinal y se lo explicas tranquilamente y lo único que tienes que estar dispuesto a que tu bebé se vaya a hacer pipí encima o que puedes utilizar, bueno, para empezar lo mejor es tener al menos 48 horas de observación para que Sí, él los se fines de semana se puede hacer, para aunque luego entre semana no se haga. claro, efectivamente. O sea, Vale. sí, porque si Ujú. no lo vas a poder hacer siempre, si tiene que ir a la guardería o si tiene que ir aquí, pues en esta sociedad además no estamos muy preparados. Como lo vayas a la de la guardería a decir, oye, está pasando esto, pues, pues Vale, no, vale. no, no van a estar muy por la labor normalmente, pero sí, Bueno, sí, se sí, puede, se puede empezar en se cualquier puede. momento. Sí, Vale. sí, claro que sí. Lorena creo que tenía una aportación. Por Sí, ¿me favor. escuchan ahí? ¿Sí? No, nada más quería yo como añadir un poquito algo. Lo siento, tengo aquí. Quería añadir algo que lo que puede ayudar con niños más grandes para que no se estén haciendo como que mucho espacio muy fuera es tenerlos, como le llaman comando, que es tenerlos con un pantaloncito sin calzón. Entonces, sienten, ¿no? Se sienten mojados, se siente raro, la pipí se escurre así que hasta el suelo y les da mucha sensación de lo que está pasando sin que, ahora sí que se haga mucho desastre por todos lados. Entonces esto te puede ayudar, después de tu observación, a contener un poquito, ahora sí que los accidentes para que ella se sienta en libertad. El pantaloncito es mucho más fácil que bajarse el calzón con el pantalón, ¿no? Con todo. Entonces quería añadir eso porque eso nos ayudó mucho a nosotros en esa edad. Yes. Muchas gracias, Lore, por tu aportación.
También con respecto a tal vez no hacerlo todo el tiempo, creo que es importante, aunque no se haga durante todo el día, generar cierta rutina. Entonces, hay momentos que son muy sencillos de incorporar a la rutina porque ya forman parte de una rutina, como el levantarse, o sea, levantarse cuando tu bebé se levanta en las mañanas, llevarla, si ya hay como esta noción de que va a eliminar, todos los bebés y todos los adultos, todos eliminamos al despertarnos. Entonces, hay estos momentos en los cuales se puede generar una rutina, aunque tal vez no puedas estar ya más allá de los fines de semana como atendiéndolo como tan puntual, ¿no? O sea, se puede adaptar estos momentos como en la mañana, antes de salir de casa, después de salir de un carro o sacarlo de la silla, del carrito. O sea, como que hay estos espacios que de por sí ya nos implican a nosotros como adultos estar ahí presentes y nada más es incluir la rutina de ofrecer la basílica o el inodoro, el retrete, la pelela, dependiendo de dónde estén escuchándonos, para, para incorporarla a esa rutina. Y eso puede ayudar para que no sea de manera constante, aunque no sea todo el tiempo. Aquí tenemos una pregunta. Bueno, Ana Espinosa pregunta si es posible ver las sesiones anteriores. Sí, sí va a ser posible. Va a ser posible a partir de diciembre. Vamos a estar comunicando en las distintas redes de las personas que estuvieron involucradas cómo poder tener acceso a estas sesiones, las sesiones anteriores. También hay una pregunta de Ariadna ¿y cuando llevas el pañal, al niño al orinal y no quiere, qué podemos hacer? Sí, entiendo que lo llevas al orinal porque se está haciendo pis o porque crees que se está haciendo pis. Sí, No dice quiere. que tiene 1 año 7 meses, le preguntó esta Monse, su bebé tiene 1 año 7 meses. Sí, a veces es complicado qué hacer con un niño cuando tú le sientas y no quiere ir al retrete, pero no ha querido sentarse nunca porque no, esto sí que no. Esto pregunta Patricia lo de las recompensas. No, las recompensas, a no ser que todas las otras cosas que has intentado no funcionen, no es lo suyo. Tú quieres que tu bebé tenga... Espera, hija. Tú quieres que tu bebé, a ver cómo decirlo, tenga una motivación propia para usar el pañal, no que la motivación, digo, para usar el pañal, para usar el orinal, no que la motivación para usar el orinal sea que le vas a dar lo que sea, una recompensa o lo que sea. Esto como con cualquier otra cosa con tus hijos. O sea, al final, si tú quieres que tu hijo haga algo, le estés enseñando algo y lo único que él entiende es que si lo hace va a tener una recompensa, no le estás motivando, digamos, de la manera mejor para él. ¿Vale? Esto que lo preguntaba Patricia, que has visto ahora, con atención a lo que decía a Ariadna sobre llevarle a llorar al orinal y que llore. Mi experiencia cuando yo llevaba a mi hija al orinal y lloraba, que nosotros sí que practicábamos comunicación de la eliminación desde que era chiquita, a nosotros lo que nos pasaba era que mi hija de repente de usar el orinal empezó a llorar un montón. Ahora alguna mamá que haya practicado con sus hijos desde más mayores, si le quiere dar algún consejo, por favor, encantada. Pero te cuento lo que no me pasó a mí. Lo que me pasó era que mi hija empezó de repente de ir al orinal, empezó a negarse, pero a negarse pataletas. O sea, te estás haciendo pis, pataletas, yo la sentaba, o sea, una rabieta increíble, se levantaba y a los 2 minutos se meaba encima o en el suelo, donde fuese. Y yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Mi hija, lo que nos pasaba a nosotros es que mi hija de alguna manera estaba reclamando más independencia. Es decir, déjame que ya iré yo a mear cuando yo quiera. De alguna manera era esto lo que nos estaba pasando. Entonces yo dejé de prestar atención, aunque sabía que se estaba meando, no insistía. O sea, dejaba que fuese su decisión el ir o el decirme que quería ir a hacer pipí. Con bebés más mayores es más complicado porque, claro, dices que se pone a llorar cuando le pones en el orinal, pero se pone a llorar siempre. No he habido ni una vez que haya ido al orinal sin llorar, ¿sabes?
esta es mi duda, porque si ya ha ido al orinal una vez y ha hecho pis, eso ya te está indicando que ella, de alguna manera, sabe que el pipí va ahí. O sea, ella conoce el orinal y sabe que el pipí va ahí. ¿Por qué está llorando en ese momento? Porque estaba jugando y no quiere dejar de jugar. Porque eso les pasa, sobre todo cuando ya tienen 1 año y 7 meses, que ya tienen bastante independencia, ¿sabes? Habría que saber un poco qué hacer con ello. Básicamente mi recomendación sería que no insistas, que aunque tú sepas que se esté meando y que sepas que se va a mear en 5 minutos, que no insistas, que no la fuerces. Esa sería mi recomendación. No sé si alguna de vosotras chicas tenéis algún truco más, algo que le pueda ayudar. Sí. Creo que es muy importante que nosotras luego como asesoras necesitamos saber un poquito más de la información del bebé, de qué es lo que está pasando, cuál ha sido el historial del bebé, si ya, como bien menciona Mónica, si ya ha eliminado en la vacinica o en el orinal y es nada más una situación reciente y saber qué está pasando alrededor de la vida de ese bebé, porque a veces eso también afecta. Entonces, por eso es importante que nos contacten de manera pues ya un poquito más personalizada a los diferentes contactos que hemos estado dando para poderles darle el seguimiento como mucho más puntual de lo que necesitan. A mí me gustaría agregar a lo que ya mencionó Mónica, que la mayoría de la resistencia que implican los bebés se debe a 2 factores importantes. Uno, el que no estamos ofreciendo la vacinica en el momento adecuado, o sea que nos hace falta un poquito más de observación y ver que tal vez el reloj biológico del bebé ha aumentado y ya tal vez no necesita eliminar en ese momento, sino unos minutos después, o porque recordemos que para los niños minutos parecen horas, ¿no? En la mente del adulto. No sé si recuerdan sus recreos o recesos en la escuela y tenían 15 minutos y en esos 15 minutos hacían de todo. Entonces, para un bebé, para nosotros como adultos podemos pensar, ay, pero si le acabo de ofrecer y pasaron nada más 10 minutos y se hizo. Para un bebé 10 minutos son eternos. Entonces, contemplar los relojes biológicos del bebé, tal vez hubo un cambio. Entonces, si hay resistencia, puede deberse a eso. El otro factor es como tal lo que mencionaba Mónica de la independencia. Entonces, tal vez ellos ya quieren tener un poquito más de, pues, voluntad en la forma en la que quieren hacer las cosas. Para eso hay que dejar la vacinica en un espacio al cual ellos puedan tener acceso, que sepan que está ahí y nada más recordarles, aquí está la vacinica, aquí está el baño, si necesitas ayuda, avísame. Y pues vestirlos de manera adecuada para que ellos puedan realizar esa labor de manera independiente, ¿no? Porque ya están pidiendo esa independencia. Entonces, esos serían como los factores más importantes por los cuales existe la resistencia. Obviamente, si es un bebé que ha usado pañal toda su vida, puede haber otros factores. Tendríamos que conocer un poquito más el caso y para eso le pido a Ariadna que se comunique directamente con alguna de nosotras que estamos aquí, que estamos formando este evento. Y pues yo creo que con esa participación, pues concluimos esta plática. Mi bebé me está dando mis lentes. Y les recordamos que el día de mañana tenemos otra plática. Esa plática la va a dar Monse y es sobre cómo podemos practicar, si Monse está aquí con nosotros, saluda, cómo podemos practicar comunicación de la eliminación sin gastar ya con lo que tenemos en casa o haciendo pues habilidosamente las cosas con material que tenemos por ahí. La verdad, para todas las personas que les gustan ser manuales, va a ser una plática que puede ser muy útil para ustedes y también si quieren pues hacer uso de las cosas que ya tenemos y no generar más residuos, ¿no? Que es un poquito el tema. Es a la misma hora, a las 6. Por favor. Perdón, que además va a ser muy interesante porque seguramente nos va a contar un montón de trucos que ni siquiera teníamos en cuenta que podíamos usar y que, por ejemplo, Ana estaba preguntando que también puede valer, seguramente puedan valer también para bebés más mayores, como lo que le comentaba luego Lorena de utilizar este tipo sumo para que no estuviese tampoco desnudo el niño. O sea, que ahí habrá cosas interesantes, seguro.
Sí, no, no se la vayan a perder. Es la misma liga de Zoom con el mismo ID, el mismo código y pues a la misma hora, ¿no? A las 6 para España y Europa y a las 11 de la mañana para México y pues dependiendo de dónde nos escuchen, pues habrá tener que hacer la conversión ahí. Les agradezco muchísimas, pues muchas gracias por estar aquí, por estar presentes, por escucharnos. Muchas gracias, Mónica, por pues darnos tanta información y de manera tan precisa. Y pues que tengan un muy bonito día e inicio de semana, porque pues es lunes. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Chao. Chao.